Hola William Carlotti, es un placer y un honor tenerte por aquí. Pues bueno, para hablar de deporte consciente, de coaching deportivo y de todo lo que vaya surgiendo en la conversación. Pero lo primero de todo, me gustaría preguntarte por quién es William y un poco de dónde vienes y en el punto en el que te encuentras actualmente, en el presente. Pues muchas gracias, me siento muy honrado de estar acá pues definirnos es un poco complicado vernos en primera persona, pero a ver, me gustaría decir que soy primordialmente eh, un ser humano que tengo 35 años casado con mi esposa, aún nos hablamos. eh, Tengo 3 hijos, una nieta y mi valor fundamental de vida es la familia. ¿Ok? Todas mis decisiones, todo lo que he hecho en la vida está relacionado a la familia, a honrar a mis padres, a tratar de ser ejemplo para mis hijos y de alguna manera a lograr y hacer sentir a mi esposa orgullo por quien es su pareja, ¿no? Entonces un poco va por allí. Yo llegué al mundo del coaching porque mi hijo menor quería ser un jugador profesional de béisbol en grandes ligas. Y lo único que había en este chico a los 12 años de edad en su mente era yo algún día seré un jugador profesional de grandes ligas. Y siendo que mi trabajo estaba en el mundo de la publicidad y en el mundo de los medios de comunicación, como padre me preguntaba qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a alcanzar su sueño y cómo lo puedo apoyar. Y ahí, en esa búsqueda y en esa investigación, aparece una recomendación de leer un libro que se llama Las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ah, que fue una recomendación de la psicólogo de mi hijo. Y leer ese libro me abrió un mundo distinto y pude entender cómo ah, mis hijos tenían inclinaciones absolutamente distintas porque sus inteligencias eran absolutamente distintas. Y pude entender por qué este chico lo único que quería era el tema deportivo, porque su inteligencia kinestésica era muy preponderante sobre las otras. Y ahí pude entender que iba a necesitar ayuda porque el sistema escolar y el mismo sistema de creencias de los padres no acompaña cuando un chico está intentando encontrar su identidad de acuerdo a su conformación. Y eso me llevó entonces a estudiar coaching y me llevó a los 50 años a reinventarme personalmente, decir esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida y me llevó a crear junto con Jeremías Álvarez un programa que se llama Promesas Crack y lo que hacemos es acompañar a jóvenes deportistas que están en formación y en desarrollo a tener una gestión emocional acorde a las edades que están, en las que están, pero además acorde a las distintas niveles de exigencia en el que se encuentran en el deporte, pero además acompañar a los padres. Porque cuando hay un chico que es un deportista élite en una familia, toda la agenda de la familia va alrededor de este chico. Muchas veces toda la parte económica va alrededor de estos chicos. Y muchas veces la gestión de la frustración no solamente le corresponde al deportista, sino a los padres también. Y además ayudar a los padres a entender que su proceso es acompañar a los chicos como padres, no como entrenadores y dejar al entrenador el espacio del entrenador y al chico hacerle entender que los resultados en la cancha no lo definen como persona. Poder desarrollar el músculo de gestionar las emociones y gestionar sobre todo la frustración y entender que en el deporte consistentemente eh, tenemos más desafíos que éxitos. Es decir, ah, centro delantero va a tirar la pelota al arco contrario un número de veces mayor y va a fallar más veces que las veces que hace gol. Un jugador de béisbol que está bateando se considera exitoso cuando tiene éxito 3 de cada 10 veces que va al bate. Entonces, las estadísticas en el deporte te tienen que enseñar que tú
estado mental tiene que estar preparado para el reto, el desafío y el fracaso. Y luego vendrá el éxito. Qué bueno, William. Me has respondido a muchas preguntas, de las que tenía apuntadas, pero me gustaría profundizar sobre los muchos temas que has sacado. Si quieres, comenzamos con lo del éxito y fracaso, porque solo hay que fijarse en un ejemplo, en Michael Jordan, uno de los grandes deportistas de la historia, que ha perdido más que ha ganado. Ha ganado mucho Jordan, pero ha perdido también finales, partidos, y eso también es un modo de poner como ejemplo, más que a los deportistas jóvenes, a los padres, al entorno, que va a haber muchas derrotas. Y claro, gestionar eso, ¿cómo se gestiona, William? ¿Cómo pueden gestionar los padres que su hijo, que a pesar de las horas, de los kilómetros que a veces hacen de desplazamiento para llevarlos a entrenar, a los partidos, que sacrifican sus vidas, que a veces no pueden ganar y no pueden obtener tantas victorias? Hay un tema que es fundamental y necesitamos ponerlo en la perspectiva correcta, y es que cuando estamos en la vida, y el deporte es un área de la vida, y el alto desempeño ocurre en cualquier, en cualquier área de la vida. Es decir, el alto desempeño ocurre en el deporte, pero ocurre en marca. Ustedes están trabajando para tener alto desempeño en comunicación y en una empresa con los ejecutivos, es exactamente igual. Y en la vida cada uno de nosotros intenta hacerlo mejor posible con las herramientas que tiene. Tal vez a veces el asunto está en cuáles son las herramientas que tenemos, pero esa es una pregunta que vamos a dejar un poco de lado para no desviar el tema. Entonces, ¿qué sucede? Que la educación de blanco y negro, es decir, nuestra educación que tiene que ver con que el éxito es cuando triunfas y cuando no lo logras, entonces fracasaste, y no tiene grises de intermedio, y no nos deja ver los procesos, y no nos deja ver cómo estamos avanzando y cómo nos estamos acercando a la meta, porque todo tiene que estar en blanco y negro. Es el planteamiento cultural que tenemos en el mundo occidental. Se trabaja en muchísimos niveles de frustración. Entonces, ¿qué sucede? A ver, eh, una persona, un deportista que tiene unos indicadores de gestión, que está midiéndose constantemente en parámetros, y todos lo hacemos en las distintas cosas que hacemos en la vida, tiene una alta demanda de ganar, tiene una alta demanda de mejorar sus registros, pero eso ocurre cuando hay un proceso de intermedio. Entonces, muchas de las situaciones que requiere articular un coach con el deportista y con su entorno es poder entender los procesos. Incluso, y voy a poner un ejemplo que es dramático, pero cuando un deportista élite se lesiona, tiene que vivir un proceso de duelo, y hay que acondicionar todo el entorno, el ambiente, para que ese proceso, por supuesto, a ver, se pueda gestionar de una mejor manera. Si esto no ocurre, gestionar los procesos, es decir, cómo vamos mejorando nuestras marcas, cómo vamos conquistándonos interiormente. La conquista mental es una conquista absolutamente personal de cada deportista, y el proceso es único. Entonces, no podemos tratar de tener estándares con respecto a un ser humano. El coach tiene que tener una profunda comunicación y un profundo nivel de confianza para este ser humano que se reconoce y que necesita aprender a ser vulnerable, es decir, reconocer eh, cuándo está bien, reconocer cuándo no está en su mejor día, pero al mismo tiempo poder gestionar las emociones para decir, y a mí me gusta trabajar desde el punto de vista de que el atleta logra su mejor performance no cuando está en su mejor día, sino cuando no está en su mejor día y logra sacar el partido. Cuando no está en su mejor día y logra mantener, constancia en sus registros.
porque finalmente estamos trabajando con seres humanos. Me toca conversar mucho con directores técnicos, con gerentes de equipos y sobre todo nosotros trabajamos con muchos futbolistas y decir, es que este ser humano que es el futbolista que sale a la cancha, cuando pasa la línea blanca, entra al terreno de juego, no el futbolista, entra el ser humano. Y ese ser humano entra al terreno de juego con su familia, con su esposa, con sus retos financieros, con sus retos emocionales, y justamente lo hace profesional o lo hace un deportista élite cuando gestiona todo eso y a pesar de logra el resultado. Entonces, esta gestión emocional, esta gestión de desempeño requiere una comprensión absoluta del ser humano, no del deportista. Entonces, obviamente, si logramos tener un balance entre el saber hacer, que es donde todo el mundo está enfocado. A ver, ¿cuál es la técnica? ¿A cuánto tiempo entrenas? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo descansas? Sí, pero ¿y el saber ser? ¿Qué es valioso para este jugador? ¿Qué significa el nuevo contrato? ¿Qué significa ganar el campeonato? Si tú le preguntas a los deportistas por qué haces lo que haces, te van a decir, amo el deporte. Pero cuando vas un poco más atrás, ¿qué significó el deporte en tu vida? Y empiezas a ver que están, como todo ser humano, tratando de alcanzar sus sueños más preciados con aquello que aman hacer. Entonces, detrás de ese deporte que se convirtió en su manera de interpretar tu mundo, viene el hecho de, oye, quiero homenajear a mi madre y a mi padre. Mi sueño es comprar una casa para mis padres. Mi sueño es que yo soy el mayor y me gustaría que mis hermanitos pudieran ir a la universidad. Y eso que está detrás es tan importante como el entrenamiento de cada día. Muy bueno, William. Te quería preguntar, porque han salido muchos temas también en tu respuesta. Me quería centrar en uno. Hablas de ese amor al deporte, tú que has trabajado con cantera, con promesas, que en el proceso puede ocurrir que muchos de esos chicos, por la exigencia, la presión, el buscar un resultado, puede haber una desconexión y puede que al final acaben odiando o no amando tanto algo que les gustaba muchísimo y que les conmovía y que iban a entrenar con tanto gusto y placer, competían igualmente, pero pasa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, William, que muchas veces se pierde ese amor por algo como el deporte y por un resultado, ¿no? Que es muy difícil. Los medios, las redes sociales exigen, los aficionados resultado, resultado, resultado. Entonces, al final hay una desconexión absoluta del proceso, del amor, de todo lo que los valores que tiene el deporte, que son muy grandes. Y esto es terrible. Nuestra experiencia es que alrededor del 70% de los chicos que abandonan el deporte entre los 14 y los 18 años lo hacen por la presión que sienten de los entrenadores, de los padres y del entorno, de la alta expectativa que se crea alrededor de este chico que en principio lo único que quería era estar en una cancha haciendo lo que ama hacer. Y lamentablemente, esa presión por el resultado, sin ver el proceso, termina haciendo que se frustren. Después hay un pequeño grupo que abandona el deporte por un tema de lesiones. Usualmente hay un otro grupo que deja el deporte porque se desconecta del propósito. Pero mucha de la desconexión del propósito viene por la escasa gestión de las emociones y particularmente de la frustración.
sentir que estás yendo un día tras otro a entrenar y no progresas es altamente frustrante. Y si además hay presión del entorno por ello, entonces se hace muy complejo poderse mantener firme en el propósito. Esto es algo que necesitan comprender tanto los padres como los entrenadores y muchas veces los gerentes deportivos. Hablas de la frustración, me gustaría también centrarme en otra emoción que está muy presente en los deportistas y que parece que decirlo está mal visto, pero es que al final yo creo que tú, yo y todos le preguntamos por el miedo y todos hemos tenido o vamos a tener miedo en algún momento, ¿no? Y los deportistas que salen a competir en una final olímpica o con 100.000 aficionados ahí, ¿cómo no van a tener miedo, no? Julián, no sé qué piensas de esto. Mira, el miedo es una emoción que nos ayuda a salir adelante en la vida, ¿ok? Ahora, tengamos algo presente. Si hay una preparación mental adecuada, podemos entrar en balance. Nunca vamos a dejar de sentir maripositas en el estómago para ponerlo en una perspectiva distinta. Esas maripositas son necesarias. Forman parte de tus disparadores, forman parte de aquello que te impulsa si podemos, a ver, tener una perspectiva correcta de esto. ¿Cuál es el punto? El punto es que nos vencemos cuando no podemos entrar en un balance interior que permite al deportista reconocer su miedo, reconocer sus emociones y al mismo tiempo reconocer algo que con lo cual nosotros trabajamos mucho, que es su inventario para ganar. Cuando un deportista entra en el fatídico proceso mental de compararse con otro, siempre tiene las de perder. Y nosotros lo que tratamos es mantenernos enfocados en los recursos propios, tanto internos como externos. Es decir, reconocimiento del talento, reconocimiento de las habilidades, reconocimiento de tu proceso de entrenamiento y del equipo que te acompaña, reconocimiento de la estrategia de juego. Entonces, hay que crear una combinación entre lo técnico, lo metodológico, lo táctico y al mismo tiempo un reconocimiento de qué es clarísimo para el deportista, tanto en términos de propósito como en términos de significado. Y desde ahí, entonces, poder crear un balance. Entonces, el miedo puede ser una herramienta. Lejos de que nos paralice, puede ser algo que nos impulsa. Ahora, esto tenemos que resignificarlo porque necesariamente en un momento de crisis el miedo puede paralizar al deportista y lo puede sacar del juego. Si vemos cómo arrancó el coaching deportivo, arranca con Tim Galway y su libro El juego interior del tenis. Y el juego interior del tenis no es otra cosa que nuestro autodiálogo, la manera en la que estamos sobre la cancha pensando lo que estamos haciendo y cómo nos estamos generando un diálogo acerca de qué es lo que está ocurriendo. Cuando ese diálogo se puede suspender y el atleta puede estar en la cancha simplemente haciendo lo que ha entrenado sin estar pensando al mismo tiempo, llegaste tarde, diste un pase mal. Eh, a ver, hoy no estás en tu día. Tienes un scout en la tribuna que te está viendo para la próxima firma. A ver, tenemos 30 deportistas, 30 periodistas afuera esperándonos para la entrevista. Todo eso que hace tan demandante el deporte élite. O vamos a ponerlo en términos de un chico de 12 años que dice, hoy vino por primera vez mi tío Alberto a verme jugar. Solamente
tener en mente que hoy vino por primera vez el tío Alberto, que vive en otra ciudad y vino a acompañarme al partido de fútbol, ya lo saca del juego. Porque el tío Alberto es el foco y no su... Entonces, cuando logramos eso, a ver, hay una gestión muy profunda de todas las emociones. Entonces, eso hay que entrenarlo. Entrenar el, la concentración y el foco en el partido. Y esto requiere una serie de estrategias y lo más crítico en este momento es que todo lo que pasa en nuestra sociedad occidental va en contra de ello. Entonces los atletas tienen que aprender a estar en presente, tienen que aprender a relajarse, tienen que aprender a poner foco, tienen que administrar su exposición en las redes y frente a las pantallas. Y hay todo un tema con esto que hay que aprender a gestionar y a trabajar. Buenísimo, William, porque justo cuando lo estabas diciendo, estaba pensando en eso. Digo, ¿cómo es posible en el mundo actual que vivimos el ruido que hay, que es inmenso, todos los las llamadas que recibimos, todo el bombardeo constante de información, de noticias, pues, de notificaciones de cualquier cosa, de que nos están hablando? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede conseguir esa atención, ese foco y esa presencia, el aquí y ahora? No sé cómo lo puede gestionar un deportista y cómo le ayudas, William, y tu equipo ahí a conseguirlo. Requiere de un estado de conciencia importante, es decir, saber para lo que estoy, y requiere una definición muy importante de entender cuáles son todos aquellos argumentos con los que construyes tu inventario de ganar. El inventario de perder ya viene por default. Y cuando conversamos con los atletas o con los padres de los atletas nos dicen, es que mira, él es muy bueno en todo esto, pero sabes que no es rápido en la cancha. Él es muy bueno en todo esto, pero sabes que siempre está el lado en el cual podríamos encontrar la debilidad, y el foco tiene que estar en las fortalezas. Ahora, por supuesto, necesita un nivel importantísimo de determinación y decisión acerca de la claridad de lo que se quiere lograr. Y esto lo converso constantemente con los atletas. Nosotros estamos en presencia de la primera generación de atletas élite que cerca de los 40 años están en el tope de su actividad. O sea, LeBron James, que ya tiene 38 años, acaba de meter 40 puntos en un juego de la NBA. Hace 10 años, a los 38 años, eras un dinosaurio en la NBA. Cristiano Ronaldo y Messi no están jugando en las ligas top del mundo, pero siguen haciendo lo suyo y ya están cercanos a los 38 años de edad. Serena Williams se retiró muy cercana a los 40. Rafa Nadal todavía sale a jugar y da guerra. Djokovic está muy cercano. Estamos en presencia de la primera generación de atletas que cercanos a los 40 años están en el tope de sus carreras y están en la élite del deporte. Esto tiene que ver con todos los cambios que hemos tenido en los últimos 15 años, que tienen que ver seguro con el entrenamiento, con la alimentación, pero también con el cuidado mental de cómo generar estos balances del saber hacer y del saber ser que permiten una calidad de vida y una mejor proyección del atleta en el tiempo. Ni hablar de Gianluigi Buffon, que se retiró a los 45 años. ¿Okay? Entonces, estamos en esa presencia. Por lo tanto, hay algo que es importante para todos los atletas de élite en este momento. A ver, lo que se consideraba una carrera deportiva de 10, 12 años, ahora se está transformando en una carrera deportiva de élite de 20, 22 años. Esto requiere una perspectiva mental, o sea, una perspectiva táctica del deportista absolutamente distinta.
¿Cómo voy a enfrentar una carrera de 12, 15 años, que era lo que se esperaba, a una carrera de 22, 25 años? Hay una diferencia enorme. La Del verdad otro que sí. lado, la otra cara de la moneda, veamos todos los atletas que han decidido parar porque necesitan salir del burnout. Y la lista es larga. Muy larga. Muy interesante. Te quería, a raíz de lo que estás hablando, ya para ir terminando la entrevista, me encantaría en este espacio aprovechar y preguntarte, después de tu experiencia de estar tan metido pues, con clubes, con familias, padres, con los atletas, por supuesto, si es posible un deporte consciente. Ahí has dado algunas pinceladas durante la charla donde, pues, claro, el deportista al final, cuando salta a competir, muchas veces tiene muchos pensamientos y no fluye tanto, a pesar de que en los entrenamientos había ido todo fluido, pero luego llega el partido por todas las cosas que nos has estado mencionando que pueden pasar por su cabeza y bueno, y no sé si a través de... Es difícil porque los calendarios, las competiciones, el show, las televisiones, los streamings demandan mucho, siempre tienes que estar en lo más alto, cada 2, 3 días están compitiendo y a veces es que van muchas veces en automático y es muy difícil, ¿no? Alejarse, no sé si ves posible ahí entre todos llegar a ese deporte consciente de, pues al final, de la conciencia, el ser humano, donde se vea, pues se realce eso, ¿no? Cada vez lo necesitan más. Es decir, el deporte élite es tan altamente demandante y parte de este prolongar las carreras tiene que ver con que los deportistas élites han comenzado a tener sus propios equipos de soporte. Entonces, ya no es que están con el nutricionista del equipo, tienen un nutricionista personal. Ya no están con el entrenamiento del equipo únicamente, tienen un entrenador personal. Ya no solamente están con el psicólogo o el coach deportivo del equipo, tienen uno personal. Es decir, la manera de crear esta posibilidad de deporte consciente, y créeme que te voy a tomar la idea y te daré siempre los créditos, es que necesariamente se tienen que cuidar como personas. Hasta ahora el foco había estado en cuidarme como deportista, y este autocuidado como personas requiere un balance enorme en todas las áreas de la vida. Es decir, este deportista cuando sale de la cancha es papá, es esposo, es hijo, es hermano, es un ciudadano. Entonces, todo esto tiene que estar en un balance dinámico y te voy a explicar el concepto de balance dinámico. Y es que en distintas áreas de nuestra vida, y voy a poner el ejemplo de un malabarista en el circo. A ver, está haciendo su show con 5 pelotas, ¿ok? Y integra la sexta y sigue, y todas las pelotas tienen que estar en el aire y eventualmente una se puede caer. Ahora, lo ha practicado tantas veces que tiene la actitud de recogerla y seguir. Y ese acto de una actitud extrema de recoger la pelota que ha caído y seguir, también requiere la vulnerabilidad de decir, mira, sí, se me cayó y se me cayó enfrente de todos ustedes, pero saben que esto, vean, mis habilidades siguen y yo puedo mantener todo esto en el aire, y ya veré cómo mejoro mi desempeño para que, a ver, cada vez se caiga menos la pelota, pero siempre está esa opción. Entonces, una de las cosas que encuentro que es absolutamente distinta al día de hoy es como los atletas empiezan a darse cuenta que si no hay autocuidado como personas, el desempeño en la cancha disminuye. Y esto hace una diferencia enorme. Y creo que es lo que tenemos que promover. Qué bueno, William. Pues ahí justo con un gran epílogo ese final, me ha gustado mucho la idea y bueno, pues
en eso estás trabajando, mucha gente también como tú, y pues para conseguir que los atletas de élite consigan ese rendimiento, pero también bueno, que puedan disfrutar de ese proceso y pues, que al final son personas. Así que muchísimas gracias por el espacio, Julián, lo he disfrutado mucho y hemos aprendido mucho contigo, con todo lo que nos has contado. Gracias a ti, gracias a ti. Me siento muy honrado de haber compartido este espacio contigo. Déjame parar la grabación.